que era un váter de hombres y otro de mujeres, y el de la derecha era el de hombres. Y le dice uno a otro, sí, es él, le conozco muy bien, es el sargento Dandoin. Y yo dije, vosotros no me matéis el hijo. En cuántas ocasiones Antígona, la hermana de ambos, no le dijo a Polinices: deja el poder al ambicioso Eteocles, deja que él sea el orden y la patria, maldita la tierra de la patria, malditos los dioses de la patria, y partamos lejos de esta Tebas extraña y enferma con la que no tenemos ya nada que ver. Y yo le planteé, le dije, mira, somos jóvenes, tenemos familia fuera de aquí, ¿por qué ahora estamos a tiempo? ¿Por qué no nos vamos y dejamos un poco este ambiente, no? Bueno, él no se lo planteó nunca, él no quería. Y yo pues acepté que él era así, que era coherente y que si yo quería vivir con él, pues tenía que aceptar esa situación e intentar sobrellevarla de la mejor manera. Yo te nombro, Antígona. Te nombro a ti y a tu hermana Ismene, a las que hoy los súbditos tebanos consideran invisibles. Os nombro por ser la familia de un muerto al que el poder tacha de indigno y cuyo cuerpo yerto es un ultraje para la vista. Yo noté que la gente no se quería acercar, no podían. Luego me llegaron notas, a mí me llegaron notas de personas que me decían que lo sentían mucho y que no podían, querían estar pero que no podían, que yo lo comprendiese. Nosotros frecuentábamos un bar de amigos, creíamos, donde estábamos tranquilas y tomábamos una caña y tal, y empezábamos la noche ahí. Y un día nos llevan a la trastienda del bar y nos dicen que han recibido una carta en la que amenazan a los dueños con quemar el bar si siguen sirviéndonos cervezas. Y claro que ellos, lógicamente, pues no nos dicen a nosotras que dejemos de ir, pero que comprendamos la situación, que tienen una hipoteca, que ellos se quieren llevar bien con todo el mundo. Yo sé que están conmigo, pero no se atreven a demostrar. Temen. Yo sí. Yo sé que tengo gente, pero desde luego que no se atreven. Nuestra propia amiga no nos entiende, la mayoría de ellas no nos entiende, y que yo tengo incluso familiares de mi marido aquí que me dicen que es mejor que lo olvide ya. Sí sabíamos quién eran los de HB y esas cosas, ¿no? Entonces, pues hombre, sí que cuando pasábamos al lado de ellos, yo lo que nunca he agachado la cabeza, porque no tenía por qué agacharla, porque a mi hijo lo asesinaron, no hizo nada malo, no mató, no robó, no hizo nada. Y simplemente por ser concejal lo mataron. Entonces yo pasaba siempre con la cabeza muy alta y ellos sí que bajaban la cabeza y cruzaban de acera. Antígona e Ismene, ahora insultadas y vejadas, que aman tanto la vida como el resto de sus conciudadanos, que temen al poder tanto como sus conciudadanos y que ven mancillada la memoria de un hermano al que devoran sin misericordia los perros y las aves de rapiña. Recuerdo llegar al aula magna, a una asamblea, y quedarme petrificada porque veo una pintada enorme, pues a lo mejor de 1 metro de altura,
escritura en la que decían, era en el año 86, recuerdo, que la familia Garrido se fue como el humo de las velas. Y la familia Garrido era la familia del general que había sido asesinado junto a su mujer, su hijo y su chofer resultó herido, hacía poco tiempo en el centro de San Sebastián. Hubo pintadas, yo recuerdo una en la avenida aquí en San Sebastián, que ponía Arcocha, te han matado los gudaris, que recuerdo con mucha ternura una carta que escribió al periódico un señor que debía haber sido gudari y decía, mentira, no te han matado los gudaris, estos que matan no son gudaris, no defienden al pueblo vasco. Cuando entré yo en el ayuntamiento, también entró y salió como concejal uno del comando de mi marido. Y allí estuvimos presidiendo la mesa, el verdugo y la víctima. Mi madre vuelve conmigo, no andaba ella bien físicamente, y una de esas mañanas que la pobre pues baja a hacer la compra, y yo no podía porque yo ni comía, ni salía, ni tenía... La verdad es que me refugié 3 años en casa sin salir, o sea, esa fue mi vida los 3 primeros años. Entonces ella, al salir, vio en la fachada Morcillo, el apellido de mi marido, jódete. Al verlo, se quedó así mirándola y se cayó que se rompió las piernas. Yo he salido del garaje de mi casa, que no tengo el coche en mi casa, no tengo garaje allí, lo tengo a 2 manzanas de mi casa, cuando mataron a Fernando con unas letras así de grandes rojas, ETA mátalos, ¿sabes? Y pedí a los del garaje, a la comunidad del garaje, al ayuntamiento, que por favor que lo borraran, y no se atrevían. Antígona no es una heroína y tampoco está loca, pero se niega a aceptar el edicto del tirano. Antígona ha decidido actuar porque hay deberes que están por encima de los caprichos de los hombres, por encima de las leyes escritas. Y su hermana, que no quiere morir, le pide que reflexione. El poder, le dice, es más fuerte que nosotras, y todos los tebanos parecen pensar como él. Reaccionarán como esclavos, nos insultarán, nos escupirán a la cara. Hermana mía, le dice Antígona, no hay que reflexionar demasiado, simplemente hay que actuar. La suerte está pues echada. Antígona se dispone a desempeñar su papel hasta el final. Antígona quiere demostrar que es por naturaleza bien nacida. Antígona se ha enredado con la historia que siempre está hecha con sangre y con lágrimas que no se ven. Y ahora sí, la tragedia está servida. En el año 1980, viviendo en Vitoria, tuve la tragedia, como tantos otros, de perder a mi marido en un atentado de ETA. Entonces, fui consciente y me di cuenta de que en aquella época la injusticia tan grande que se había cometido con las víctimas del terrorismo, el abandono, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 1978 hubo una amnistía general en la cual todos los etarras salieron de la cárcel pues limpios de polvo y paja, pudiendo empezar una nueva vida política, si querían, defendiendo sus ideas como los demás con la palabra. Yo había asistido en aquella época a funerales y a entierros vergonzosos. Había asistido a cómo se daba la noticia, tanto en la radio como en la televisión, cuando había un atentado, que se daban cuarto, quinto, sexto lugar, según conviniera. Parecía que si se ocultaba es que no estaba sucediendo. Y todos sabemos que los problemas hay que afrontarlos tal y como son, hay que reconocerlos, hay que examinarlos. En aquella época, desgraciadamente, no se hizo nada de todo eso. Eso fue un poco lo que me llevó a venir a vivir a Madrid, y desde aquí, con otras 2 personas, Sonsoles Álvarez de Toledo y Isabel Osí, entre las 3,
crear la Asociación Víctimas del Terrorismo. Febrero de 1981. Contra esta situación me hace seguir luchando el que mi hijo dijo antes de morir que su grito de libertad llegase al mundo. Y su grito de libertad ha llegado ya a todo el mundo. Al principio yo pensé que salía a la calle por primera vez por la paz, por la reconciliación, por palabras muy huecas y muy bonitas que pueden significar mucho o pueden no significar nada. Pero yo me he dado cuenta que salía a defender el nombre de mi padre. Su memoria, su verdad, su inocencia y su normalidad. Cosas obvias, sencillas, que puede entender todo el mundo. Esto que me está diciendo la sociedad vasca, esto es mentira, ¿no? ETA es un grupo de asesinos, es un grupo fascista que quiere imponer lo que no consigue en las urnas, lo quiere imponer con las pistolas, y esto se tiene que saber, y mi padre y otras víctimas no eran culpables de nada. Y vimos el momento oportuno, la tregua del 98. Yo me acuerdo que hasta entonces algunas víctimas nos reuníamos hasta en los bajos de un hotel de aquí de San Sebastián. Nos reuníamos, era un poco, parecíamos clandestinas, ¿no? Pero eso ya de dar la cara me hizo sentirme como mejor. Es la rabia de decir, no van a conseguir lo que quieren, ¿no? No van a callarle su voz. Vamos a ver la rabia de que le han quitado lo valioso que tenía, que le quitaron su vida, su futuro, el conocer a sus nietos, ¿no? Que a nosotros nos han roto la vida completamente. Antígona burla a los guardianes y llega hasta el cuerpo de Polinices, que descansa sobre una roca roja de su sangre, y lava la sangre muerta de sed para que no se quede dura como pedernal, para que corra y se la trague la tierra como un riachuelo, para que la sangre no llame a más sangre, para que la tierra que lo arregla todo transforme esa sangre y se la dé a las plantas, para que la sangre haga su trabajo en paz. Antígona entierra a su hermano y desata el odio del tirano y el de sus sacerdotes y el de los tebanos con alma de esclavos. Ir a esas concentraciones pues era pues tomarte un Valium o 3 cañas, la verdad. Y a la vuelta lo mismo, porque no sabías lo que te iba a pasar. Hombre, hay compañeras mías como Consuelo Ordóñez a la que le abrieron la cabeza, vamos, con una pedrada. O sea, no estoy hablando de suposiciones, estoy hablando de hechos, hubo heridos. Miedo tuve por mi niño, porque entonces era un bebé y sí que me asustaba, pues, por ejemplo, cuando asesinaron a Yoyes, yo me he acordado muchas veces, ¿no? A ver si voy a estar paseando con el cochecito y me van a pegar un tiro y mi niño se va a quedar ahí, no sé, desamparado en ese momento, ¿no? Como pasó con el hijo de Yoyes, ¿no? Y el tirano monta en cólera al ver burlado su edicto, al ver que alguien se niega a mantener su cerviz bajo el yugo, y ordena que se vuelva a desenterrar el cuerpo de Polinices, y ordena que se busque al autor de ese sepelio clandestino, y ordena más, ordena que el rumor no circule por Tebas. Se rendirá Antígona, que está encadenada por el amor y por la pena, que es fiel a la ley del amor y no a la del terror que todos acatan, o seguirá luchando y gritando y tratando de hacerles entender a los tebanos que ella no teme al suplicio. Hay veces también que dices, mira, ya no puedo más, tiro la toalla, hago los bártulos y me voy a vivir a otro sitio, ¿no? de España. Pero luego siempre hay algo que te hace quedarte, ¿no? Y en mi caso es siempre el recuerdo de mi padre, ¿no? Mi padre decía, yo no puedo ser vasco desde Benidorm, ¿no? Yo tengo que ser vasco como soy desde aquí, y tengo que luchar por lo que creo y por la libertad y porque esto tenga un fin. Y Antígona vuelve al mismo lugar en el que yace su hermano, otra vez desnudo sobre la roca, y lanza los mismos gritos penetrantes que la primera vez, y solloza junto a su cuerpo como la primera vez, y maldice a los autores de esa ignominia como la primera vez, y clama al viento la inocencia de Polinices mientras por fin la detienen, mientras los guardias la llevan ante el tirano. Mi hermano era inocente,
Mi buen hermano era inocente. Para unas niñas es terrible. Esa sensación de que ¿por qué mataron a tu padre? Porque es un militar, un policía, un político, que entonces no mataban a concejales ni eso, ¿eh? Eso vino después. Y parece como que hay un motivo para matarles, ¿no? Dicen, le mataron por esto, pero siempre está el ¿por qué mataron a tu padre? Incluso una profesora de matemáticas les dijo una vez, ¿por qué mataron a tu padre? Pues por nada, pues por algo será, por nada no matan a nadie, les dijo ella. Hace muchos años, si era militar o era guardia civil o pues como la compañera esta que yo tuve de instituto, es que bueno, era un estigma el que llevabas, que yo leyendo cosas de la época del nazismo y todo eso, digo, bueno, pues ¿por qué no pueden ponernos una estrella amarilla? Pero es que casi, ¿eh? Que incluso gente que nada tiene que ver o poco tiene que ver con ETA y su mundo de apoyo, incluso me preguntaba por la calle, gente amiga y ahí cercana, que en qué estaba metido mi padre, ¿no? Era una época en la que triunfaba absolutamente el algo habrá hecho, en la que se justificaban los crímenes y la culpabilidad caía en la propia víctima, en el que los propios familiares, como es mi caso, nos preguntábamos, pues realmente si, claro, todo el entorno te está diciendo que quién daba metido papá para ser merecedor de esto, pues a lo mejor es que me faltan datos, cosa que es tremenda, ¿no? Porque te pones a investigar encima en la propia vida y circunstancia de la víctima, ¿no? En vez de caer la culpa y la responsabilidad y la ignominia en el verdugo. Y he aquí a Antígona ante el representante del poder que la acusa de transgredir su ley. Esa ley no la pueden fijar ni los dioses ni la justicia, le replica Antígona. Esa ley vulnera lo que no está escrito y no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Mátame si quieres, tirano. No siento pesar por lo que he hecho y 1 y 1000 veces lo volvería a hacer. Personalmente yo no quiero hacer política de ningún tipo, lo que no quiero es que la política se haga a costa del asesinato de mi padre, la política en concreto de la supuesta pacificación que va a haber aquí. Es decir, yo creo que como víctima doy una garantía moral de que quiero que la política se haga y el proceso de paz se lleve a cabo contando con que se sepa la verdad de lo que aquí ha sucedido y sobre todo de que no haya impunidad. Por supuesto que haya memoria, que esta enfermedad moral que vive esta sociedad se consiga poquito a poco sanar, pero que tenemos que tener una voz. Yo creo que las víctimas en todos los procesos tienen que tener una voz, ¿no? Y de hecho yo creo que así ha pasado en otros sitios. Antígona no está hecha para compartir el rencor, sino el amor. Ni siquiera odia al culpable de aquella infamia cometida para que los súbditos, le dice Creonte, comprendan que el orden debe reinar en Tebas. Te has enfrentado a mí y tengo que matarte, le dice el tirano. Así es el reparto de papeles, le contesta Antígona. Yo debía enterrar dignamente a mi hermano, al que nació de mi madre y estaba insepulto, y tú debes condenarme a muerte. Así es el reparto de papeles. Yo la víctima y tú el verdugo. Yo la vencida y tú el vencedor. Ni tengo odio contra ellos, ni tengo odio contra las familias, ni tengo odio contra nadie. Yo conmigo no sé si lo tienen, pero yo no tengo odio para nadie. Yo siento mucho dolor el primer día, pero dolor. No odio. Odio nunca lo he sentido. Y el tirano ordena que Antígona sea enterrada viva en una cueva, lejos de la huella de los hombres, para que no contamine con su ejemplo a la ciudad entera, que sea ocultada en vida donde no alcance la claridad del sol, donde no pertenezca ni a los vivos ni a los muertos. Las víctimas, pues en este momento estamos estorbando, porque las víctimas no nos vamos a callar, no nos vamos a callar.
Nosotros pedimos memoria, dignidad y justicia. Las víctimas somos incómodas para aquellos políticos que están trabajando en un modelo de aplicación de final del terrorismo que tiene más que ver con la impunidad y el olvido que con la justicia y la memoria. Pues yo creo que los políticos lo que quieren es, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Darnos un poco el bálsamo de indemnizaciones, homenajes, etcétera, y ya está. Y ellos políticamente resolverlo todo lo más pronto que puedan por cuestiones electorales y se acabó, ¿no? Yo siempre he oído que a las víctimas lo que necesitan son psicólogos y no es eso, ¿eh? Y yo te lo digo, estando trabajando aquí, que lo que más necesita una víctima es justicia, lo que más necesita. No me voy a callar. Y no me callo, porque estoy en democracia y tengo todo el derecho del mundo a hablar. Si me quieren cerrar la boca, pues mira, lo sentiré, porque todavía no me quiero ir. Antígona, que no quiso apartar la mirada hacia otro lado, que no quiso ser como un perro que lame todo lo que encuentra. Antígona, que es de las que plantean preguntas hasta el final, yacerá sola en el silencio, sola en la tiniebla, pero desde ese pozo de la muerte seguirá hablando para unos tebanos que creen haber recobrado una engañosa tranquilidad. Cuando los dioses nos abandonan, dice Antígona, nos arrojan a la verdad, y sigue clamando para ser oída, y sigue clamando para ser vista. Ciudadano que jamás se ha acercado a mí como a tantas otras víctimas porque incluso tiene miedo o tiene prevención de que le vean como una víctima, algo tendrá que pensar en algún momento de su vida, ¿no? Pues como en este tema como en tantos otros. Ahí hay una responsabilidad que no es la más importante ni la mayor, por supuesto, pero es una responsabilidad. Yo no puedo entender cómo la sociedad vasca es una sociedad buena, como os decía antes, que se solidariza pues con los saharauis, con donantes de sangres, con cuestiones de derechos humanos, y durante tantos años han disculpado los asesinatos, ¿no? Yo creo que tienen que enfrentarse a la connivencia que han tenido durante tantos años. Creo que eso es muy doloroso para ellos porque asumir la culpa es muy incómodo, ¿eh? Y yo creo que es algo que tienen que hacer, ¿eh? Que tienen que asumir la culpa, que asumir cuántas veces miraron hacia otro lado, cuántas veces disculparon los crímenes, cuántas veces vieron con tanta falta de compasión al policía tirado en el suelo. Esto te digo porque lo he visto. Cuántas veces celebraron las fiestas y no las cancelaron, porque me estoy acordando pues de otra víctima de Santa María que mataron en una tamborrada y la fiesta tenía que seguir porque no nos tienen que condicionar. Cuántas cosas han hecho mal y que tienen que enfrentarse a eso, tienen que asumir la culpa, y entonces se podrá ver si esta sociedad de verdad merece la pena y puede volver a vivir. Antígona existirá y tendrá voz mientras continúe la historia. Mientras haya hombres, les interpelará sin descanso desde ese confín de la vida con la muerte, y sus palabras se aglomerarán en las gargantas de los bien nacidos sin que apenas lo noten, y desatarán su lengua a favor de la memoria, a favor de la dignidad, a favor de la justicia, contra el olvido, contra el olvido, contra el olvido. Sé que más de uno nos diría que, bueno, que con tal de que ya no vuelva a ocurrir y que no hubiera un muerto más, pues que los demás nos callaran. Pero claro, a mí me mataron mi marido. Yo tengo que hablar por él. Si no tienes libertad, no tienes paz. Es que sin paz, sin libertad no hay paz. Que yo tengo metido dentro de mí, que aquí mataron a mi padre y que nadie tuvo ningún ápice de compasión para mí, para muchísimas víctimas. No se puede claudicar, no se puede ceder, porque además no es una reivindicación por autosuficiencia, porque pensemos que somos los que más hemos perdido, que también, sino porque creo que eso beneficia a todos los ciudadanos españoles. Creo que los nacionalistas tienen que cambiar sus credos, tienen que reconocer los errores que han cometido, tienen que preguntarse por qué no ha ido la violencia contra ellos,
¿Por qué se ha permitido que los violentos crecieran en la impunidad? ¿Se les ha ayudado? Yo puedo afirmar categóricamente que hubo complicidad del mundo nacionalista con los violentos. Estas personas tienen que ser recordadas siempre como héroes, que han dado su vida, que su familia han quedado rota y que ahora a mí me gustaría que alguien, yo quiero que alguien me explique de qué ha servido todo esto.